El 30 de marzo de 1986, el Boeing 727 había hecho un vuelo entre México, Cancún y Chicago. Durante la segunda etapa del viaje, el avión había tenido un serio desperfecto en los frenos del lado izquierdo. Se reportó el mismo en la bitácora y el personal de mantenimiento se encargó del problema. Al otro día, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, el vuelo 940 de Mexicana de Aviación se disponía a despegar con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pero tendría que hacer dos escalas, una en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y otra en Mazatlán, en Sinaloa. Llevaba a bordo 158 pasajeros y 8 tripulantes, un total de 166 personas que a las 8:50 de aquella mañana se movían lentamente hacia la pista 05L a bordo de un avión de primera línea. Mientras tomaban posición en la pista, el piloto le remarcó a su compañero que notaba que el Veracruz estaba un poco pesado al rodar por la pista. Aunque las maniobras de retroceso y rodaje no presentaron dificultades significativas, los pilotos discutieron la tendencia del avión a inclinarse hacia la izquierda. También se sorprendieron por la desaceleración de la nave durante el despegue, a pesar de que comprobaron varias veces haber configurado correctamente la potencia. Estas anomalías en el rendimiento podrían deberse a que el sistema de dirección estuviera desalineado, a neumáticos desgastados o a una unidad de freno que estaba rozando en alguna parte. A pesar de estas evidentes fallas, la tripulación no creyó que fuera algo tan grave como para retrasar el itinerario, así que comenzaron a recorrer la pista sin saber que pronto todo terminaría del peor modo. El vuelo 940 recibió autorización para despegar y finalmente se elevó a las 8:50 hora local, ascendiendo hacia cielos despejados sobre la Ciudad de México y poniendo rumbo al oeste, hacia Puerto Vallarta, o mejor dicho, hacia su destrucción. Pero no nos adelantemos. Un vuelo comercial es una operación que se planifica cuidadosamente hasta el más mínimo detalle. Aunque se realizan miles de despegues y aterrizajes alrededor del mundo cada día, la rutina de un aeropuerto no deja nada librado al azar. El motivo es muy sencillo. Un descuido puede poner en peligro la vida de cientos de personas y podría significar la ruina para una compañía que mueve millones de dólares al año. ¿Fue esta tragedia una de las más catastróficas de la historia? ¿Es verdad que este accidente estuvo conectado con un grupo de Medio Oriente? ¿Qué cambios generó esta desgracia en los vuelos posteriores y en la seguridad aérea? Para responder estas preguntas, nos vamos a ir hasta el 31 de marzo de 1986, el día que ocurrió la tragedia del vuelo 940 de Mexicana de Aviación. Si este tipo de informes les interesan y quieren más videos sobre tragedias aéreas y demás, escriban peligro en los comentarios. Si tenemos más de 100 personas escribiendo peligros, vamos a hacer un nuevo video. Comencemos. La Aerolínea Mexicana de Aviación era una verdadera institución en el negocio de los vuelos comerciales de los años 80. Y había razones de peso para esto. Se había fundado en 1921 y era en 1986 la aerolínea más antigua de América del Norte y una de las más viejas que seguía operando bajo su nombre original. Como puede verse, tenía una sólida reputación. Además, contaba con la flota más grande de unidades Boeing 727 del mundo, 18 aeronaves de la serie 100 y 51 de la serie 200. Como si fuera poco, Mexicana de Aviación era reconocida por la calidad y eficiencia de su personal técnico, en parte a la causa de una intensa publicidad en la que la compañía había invertido grandes sumas. Sin embargo, en más de una ocasión había recibido críticas por los procedimientos de puesta a punto y el mantenimiento de sus unidades, algo que volvería a ser muy discutido después de aquel día al cual nos dirigimos. Tener las aeronaves siempre listas era una labor compleja, dado que la empresa tenía una fuerte presencia en las rutas internacionales, en especial los vuelos que iban a un territorio estadounidense. Allí era conocido por su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio. Aún con la flota bajo una demanda permanente, se suponía que sus técnicos eran los mejores y que volar con ellos se trataba de una de las opciones más confiables. Pero todo eso no iba a tardar en cambiar. El hombre al mando del vuelo 940 no era un novato, ni mucho menos. El capitán Carlos Guadarrama Sixtos tenía 36 años y más de 15.000 horas de vuelo. Junto a él estaba el primer oficial Philip Piaget Rohrer, que llevaba 4 años trabajando para la compañía y una impecable hoja de servicios. El vuelo 940 de Mexicana de Aviación contaba con una tripulación técnica altamente experimentada. El ingeniero de vuelo Ángel Carlos Peñasco Espinosa estaba especializado en la eficiencia y seguridad operativa de los 727, y aunque era el más joven, estaba muy bien considerado dentro del ambiente.
Además de estos 3 miembros en cabina, el vuelo contaba con 5 sobrecargos para la atención de pasajeros y la seguridad dentro del avión. Entre ellos se encontraba Graciela Flores, esposa del capitán Guadarrama, quien había sido azafata de Mexicana hasta su retiro. Los 2 hijos de la pareja iban también a bordo. Desde hacía tiempo les habían prometido visitar Disneylandia y ese sería el viaje en el cual por fin se podía cumplir esa promesa. Graciela Flores había tenido ya una experiencia catastrófica a bordo de un avión, cuando trabajaba todavía como aeromoza. Fue cuando regresaba a México en el vuelo 801 procedente de Chicago. La nave se había estrellado en el lago Texcoco el 21 de septiembre de 1969. Ella resultó ilesa, pero 60 personas habían perdido la vida. El avión en el que estaban ahora tenía una capacidad declarada de 155 pasajeros. Sin embargo, llevaba 158 porque había algunos niños que no ocupaban asiento, además de la familia del comandante Guadarrama que viajaba en cabina. Había 2 asientos vacíos de unas pasajeras que, como se supo después, no oyeron el llamado para abordar y perdieron el vuelo. El Boeing 727-200 era una versión alargada del Boeing 727-100, diseñado para rutas de mediana distancia con una mayor capacidad de pasajeros. Para eso, había sido extendido a 47 metros, pero mantenía la altura de la serie 100. Además, contaba con 3 motores Pratt & Whitney JT8D-17R, los más potentes de la época para el Boeing 727-200. Originalmente este avión iba a ser comprado por la aerolínea Braniff International, pero se canceló el pedido. Mexicana tomó la posición y se quedó con el avión, que fue entregado el 18 de mayo de 1981. Lo cierto es que no había motivos para preocuparse. El Boeing había sido diseñado para el trabajo que realizaba. Había pasado por una revisión técnica el día anterior y tenía menos de 5 años de servicio. Para los estándares de la industria era prácticamente nuevo. El despegue se realizó sin problemas a las 8:50 de la mañana. A las 9:05, unos 15 minutos más tarde, el vuelo alcanzó su altura de crucero, una altitud cercana a los 29.400 pies, unos 8.960 metros. Para ese momento sobrevolaba un área cercana a la localidad de Marabatío, en el estado de Michoacán. Los pasajeros se habían relajado. La mayoría regresaba después de las vacaciones de Semana Santa. La aeronave se desplazaba plácidamente con rumbo a Puerto Vallarta, pero a las 75 millas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Control de Tierra recibió una inesperada comunicación desde la cabina. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Sin ninguna advertencia o indicación de que algo anduviera mal, una explosión sorda sacudió al Boeing. El capitán Carlos Guadarrama solicitó un nivel de vuelo más bajo y pidió autorización para regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La respuesta fue afirmativa, pero no hubo tiempo de que llevaran a cabo el plan de emergencia. Solo se escuchó la voz alterada de Guadarrama informando que perdían altura. Una sobrecargo informó a la cabina, a último momento, que había fuego en la parte trasera de la sección de pasajeros. El fuego parecía provenir del suelo, es decir, de la bodega o del sistema mismo del avión. Segundos más tarde se perdió toda señal de comunicación y el vuelo 940 de Mexicana de Aviación desapareció del radar. El terror era absoluto. El Boeing se precipitó a tierra, fuera de control y envuelto en llamas. El fuego se extendió rápidamente desde la sección de carga hasta la cabina de pasajeros, generando humo denso y una subida brusca de temperatura que anuló la visibilidad y probablemente causó la rotura de las ventanas y la despresurización del interior. Segundos después, debido a los daños estructurales provocados por el fuego, el avión se desintegró en el aire, partiéndose en 2 antes de estrellarse en la montaña El Carbón, parte de la Sierra Madre de Michoacán. Fue entonces cuando comenzó una de las investigaciones más polémicas en la historia de los siniestros ocurridos en vuelos comerciales del siglo XX. La mayor parte de la nave cayó en una barranca ubicada en el Cerro Crucitas, un lugar de difícil acceso que complicó las tareas de rescate. Las brigadas de socorro llegaron poco después de las 12 del mediodía, pero no había nada que hacer. Un vistazo al escenario de la tragedia hacía evidente que fuera imposible que alguien hubiera sobrevivido. Para llegar a los puntos donde habían caído los restos del avión, se dividieron los cuerpos de rescate en diferentes secciones. Una de las partes más grandes del fuselaje del avión había caído en el arroyo Tupatoro, un lugar de terreno inclinado que tampoco ayudó a quienes valientemente intentaban combatir aquel infierno. Ahí fue donde se encontró el mayor número de cuerpos, en una extensión de 1.500 a 2.000 metros cuadrados. La explosión de la nave había quemado una amplia área de árboles, arbustos y follaje.
Fue una barrera de fuego que debió ser controlada antes de poder acceder sin peligro a lo que quedaba del vuelo 940. Miembros de las zonas militares 16, 21 y 22, que dependían directamente de la Secretaría de Defensa, se encargaron de coordinar las labores de rescate, incluyendo cuerpos de socorro de los diferentes municipios, además del Distrito Federal y la Cruz Roja. En el mismo operativo se recogieron los cuerpos de los tripulantes, que estaban carbonizados e irreconocibles en su totalidad, pero también la caja negra, una prioridad para saber qué había ocurrido en un vuelo que se realizaba hasta donde se sabía, en perfectas condiciones. Fue una tarea lenta en terreno accidentado, al que solo se podía acceder después de un trayecto de más de 45 minutos. Cuando la caja fue localizada, se envió de inmediato a México DF y desde ahí fue remitida a los Estados Unidos para ser estudiada. Para la labor de recuperación de los cuerpos se utilizaron caballos y burros, pero no había suficientes animales. Fue necesario utilizar todos los socorristas que habían logrado llegar hasta el lugar para transportar los cadáveres en andas. Fragmentos de cuerpos fueron depositados en bolsas transparentes para intentar identificarlos más adelante y se enviaron a la morgue de Marabatío antes de que fueran llevados en helicópteros a Morelia y luego al Distrito Federal. Los primeros cadáveres fueron trasladados a Pomaca a la espera de que se autorizara el protocolo para el traslado final. Más tarde se dieron instrucciones de que los pilotos de helicópteros de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal de Caminos, así como de petroleros mexicanos, formaran cortejos fúnebres aéreos con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En esa primera jornada se hizo un recuento de los cuerpos que se encontraban en el cerro. Había 12 en la cima, 76 en una cañada contigua y 46 dispersos en las faldas del peñasco, donde había impactado el avión. Según diría más tarde el coronel Manuel N., encargado de la operación, al menos 300 soldados y 200 socorristas participaron en el operativo. Hubo más de 1000 voluntarios que no pudieron afrontar las dificultades del terreno. A las 12:30 se movilizaron desde sus bases para llegar al punto del impacto. Trabajaron sin descanso hasta las 19:15, cuando ya no había suficiente luz natural. A pesar de contar con el apoyo de helicópteros de salvamento, no pudieron examinar toda la zona. Aún había muchos cuerpos en el lugar, pero tuvieron que esperar hasta la mañana siguiente para cumplir con esta tétrica pero terrible tarea. El vuelo 940 pasó sobre Pomoca a las 9:14 de la mañana. Hubo varios testigos que presenciaron el momento en que el avión se estrelló. La aeronave había caído a toda velocidad, con llamas saliendo de la parte trasera. En un momento había parecido estabilizarse y recuperar altura, pero fue una ilusión que duró un par de segundos. La nariz se había inclinado luego hacia abajo, un ángulo letal que mantuvo hasta chocar contra el cerro. La explosión fue visible desde kilómetros de distancia y se inició un incendio forestal que duraría unas 8 horas. La noticia del accidente recorrió el país en cuestión de minutos y las versiones sobre lo que había ocurrido no tardaron en empezar a circular. A las pocas horas, un grupo terrorista de Medio Oriente se atribuyó el derribo del vuelo, asegurando que lo habían hecho con una bomba escondida a bordo. Fue una de las primeras líneas de investigación que se siguieron, pero no se llegó a nada. Mexicana de Aviación lanzó inmediatamente un comunicado para dar sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que colaboraría en todo con las autoridades. Pero la prensa había comenzado a cubrir el siniestro con una serie de artículos que ponían en duda la seguridad de la aviación mexicana y planteaba la urgencia de mejorar los estándares operativos. Además de ser el mayor accidente registrado en un Boeing 727, la investigación también tomó proporciones históricas. Un equipo interdisciplinario de aproximadamente 800 especialistas se abocó a la tarea de descubrir qué había causado la catástrofe. La complejidad del caso fue tal que se necesitaron 9 meses de análisis para llegar a una conclusión. La representación mexicana en el proceso estuvo a cargo de Bran Ramírez, quien trabajó bajo los lineamientos estrictos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Antes de comenzar a evaluar el caso, se diseñó un protocolo destinado a garantizar la imparcialidad y profundidad de las investigaciones. Hubo restricciones clave, como la omisión de actitudes de los pilotos y la exclusión de las transcripciones específicas de las grabadoras de vuelo. Estas normas buscaban evitar juicios subjetivos y asegurar un enfoque técnico que permitiera identificar las causas fundamentales del accidente. Desde el inicio, los datos de las grabadoras indicaron una desaceleración abrupta del avión, lo que llevó a considerar la posibilidad de una explosión como causa del accidente. Había precedentes de explosiones en pleno vuelo, y los registros del vuelo 940 parecían coincidir con otros casos. Si había existido una detonación, ¿podría ser intencional? Ya un grupo terrorista se había atribuido el derribo, por lo que fue una de las primeras hipótesis en investigarse.
El peritaje policial se centró en la posibilidad de un atentado, apoyado por los análisis científicos metalúrgicos. Se buscaban residuos metálicos y plásticos consistentes con una carga explosiva. Pero hubo un problema inesperado: la ubicación geográfica. Las montañas de Marabatío tenían altas concentraciones naturales de nitritos, azufres y nitratos, los mismos elementos químicos que se encuentran en los explosivos. Bran Ramírez declaró contrariado que era como si el avión hubiera caído en una fábrica de pólvora. Esta línea de investigación entonces se vio limitada, pero se hizo un último intento para esclarecer si hubo o no una bomba a bordo. La consulta fue enviada al Instituto Politécnico Nacional y a Scotland Yard, pero ambas entidades descartaron la presencia de explosivos plásticos en el avión. Este hallazgo debilitó considerablemente la hipótesis de un ataque terrorista, aunque no la eliminó por completo. El día anterior al accidente se había informado del robo de las credenciales, bitácora y uniforme de un piloto de Mexicana. Se consideró que un acceso no autorizado podría haber facilitado la colocación de explosivos, pero no se encontró ninguna evidencia que apuntara firmemente en esa dirección. Solo quedaba un camino: el análisis técnico de la aeronave. Las grabaciones de voz de los pilotos, reportando los problemas en el tren de aterrizaje antes del despegue, llevaron a un equipo de especialistas técnicos a analizar el sistema de frenado. Así se encontró el registro del reclamo del día anterior por las fallas en los frenos del lado izquierdo. La bitácora de mantenimiento decía que habían sido revisados y eran funcionales, pero el problema de fondo no había sido completamente solucionado. Un análisis profundo encontró que los frenos pegados generaron un sobrecalentamiento crítico. Este patrón mostraba similitudes con un incidente previo ocurrido en Francia, en el cual un Caravelle de Air France sufrió una explosión de neumáticos debido a las condiciones idénticas de alta presión y calor. Este antecedente ayudó a fortalecer la hipótesis de un fallo mecánico como causa principal del accidente. Al fin había una conclusión: el sobrecalentamiento de los frenos había provocado la explosión de un neumático del tren de aterrizaje izquierdo. Esta explosión había causado daños en las líneas de combustible y sistemas hidráulicos, desencadenando un incendio que luego terminó comprometiendo la estructura del avión hasta ocasionar su colapso en pleno vuelo. El daño acumulado fue tal que la sección posterior del avión se desprendió por completo, causando una pérdida catastrófica de control. Estas conclusiones dejaron en claro que hubo una serie de negligencias acumuladas. En primer lugar, del servicio de mantenimiento, que no resolvió completamente los desperfectos en los frenos el día anterior. En segundo lugar, de los pilotos, que percibieron un mal funcionamiento en la aeronave, pero decidieron continuar con el programa de vuelo. Aunque no se encontró evidencia de una negligencia intencional, este caso puso en la mira la importancia de revisar las prácticas de mantenimiento y la supervisión de los registros técnicos. Pero no solo eso. El diseño mismo de los modelos Boeing fue modificado, añadiendo sistemas de ventilación para enfriar los componentes del tren de aterrizaje, algo que fue adoptado por todas las aerolíneas que tenían en su flota aviones similares. Además, el estándar internacional cambió, volviendo obligatorio el inflado de los neumáticos utilizando hidrógeno. Las nuevas directivas en materia de seguridad han garantizado vuelos más seguros. Actualmente los accidentes de vuelos comerciales son cada vez menos frecuentes y los fallos técnicos han caído a sus mínimos históricos, pero pocas veces se tiene en cuenta el número de víctimas que hay detrás de estos avances, como aquellas que viajaban en el fallido vuelo 940.